Antes de empezar con este relato quiero disculparme con quien quiera que sea que esté leyendo estas líneas. He pasado milenios conviviendo conmigo mismo, sin entablar una conversación con otro ser, y la verdad es que es la primera vez que le escribo una carta a un humano. Es de mi conocimiento que tú y los tuyos no solo nos ven como extraterrestres, sino que nos adjudican poderes sobrenaturales, una capacidad de leer la mente y teletransportarnos a donde quiera que se nos antoje. Ya en sus libros han dejado la evidencia de cómo nos ven, en sus películas está explícito el tamaño de su desentendimiento de lo que en verdad somos. Pero eso no nos molesta ni nos causa dolor alguno. ¿Qué más podemos esperar de ustedes, maravillosas criaturas, que no han acabado de explorarse a sí mismos, ni de amarse, respetarse, entenderse? ¿Qué podemos exigirles si bien sabemos que se quedaron atascados en un momento de su desarrollo, cuando creyeron prestarle total atención a sus intereses individuales, cuando se les olvidó que el mundo, la Tierra era un bien común y tenían que trabajarla a ella y por la perpetuidad de ustedes mismos? Y de tal tamaño eran sus intereses que se creyeron únicos en el planeta, se olvidaron del mar, de los ríos, olvidaron a las demás bestias que rondaban en la Tierra y que hacían de esta un paraíso, un planeta digno de admirar. Tuvieron la osadía de inventarse una cadena alimenticia y de llamarse cultos o incultos dependiendo de la cantidad de estudios realizados. De llamar salvajes a los indios y a los negros, de odiar a los judíos y rechazar hindúes y árabes. De venerar con hipocresía a los griegos y romanos, de querer ser europeos todo el tiempo. Y de ustedes, de esa casta donde prima el odio primitivo, nacieron los grandes asesinos. Se atreven a señalar a Hitler, ya que no está, y se dicen indignados al ver los documentales de lo que sucedió en Ruanda, de lo que sucede ahora en Sudán del Sur. De la sangre derramada en Damasco. Sí, hablan de ese holocausto y de ese genocidio, como si se trataran de las únicas masacres en la humanidad. ¿En qué parte de su memoria dejaron empolvándose las imágenes de la violación a Nankín, la antigua capital de China, donde más de 80.000 hombres y mujeres fueron cruelmente masacrados por los soldados del ejército imperial japonés? ¿Qué hay de los 33.000 judíos asesinados durante la masacre de Babi Yar, por allá, en 1941 cuando el general Federico Everard, gobernador alemán de Kiev, se ensañó con esta población? Nadie se acuerda de los 30.000 muertos de la masacre de San Bartolomé, en París, ocurrida en 1572 a manos de romanos católicos. ¿Y de los otros muertos que puso la religión? Tienes conocimiento de lo ocurrido en Hiroshima, ¿verdad? ¿Sabes que la barbarie continúa en Siria, Irak, Irán, Palestina, Israel y Colombia? ¿Sabes de los caídos en el descubrimiento de América? Y, se inventaron el lenguaje y empezaron a fragmentarse a través de este. Y necesitaron leyes para controlarse los unos a los otros. Lo que es peor, dejaron que unos cuantos decidieran eso que ustedes llaman el destino de todos. Se proclamaron vencidos antes de emprender la carrera del conocimiento. Alguien les dijo lo que era el sol y lo aceptaron. Lo mismo pasó con la luna y las estrellas. Lo mismo pasó con el ser al que llaman Dios. A donde quiera que vayan, están rodeados de normas, de prohibiciones y de censuras. Se acostumbraron a los límites y a que alguien más les diga a lo que deben o no hacer. Pero por eso mismo su espíritu de rebelión se manifestó y lo hizo de la peor manera, llena de rencores, de inconformismos, de unas ganas imparables de destruir lo que ya estaba hecho, de transgredir el orden social establecido. Y eso no estaba mal, lo equívoco fue emplear las armas. Primero fueron las piedras y los troncos, luego las lanzas. Los cuchillos, las espadas, las pistolas, los cañones, la dinamita, las armas químicas, las bombas atómicas, ¿qué vendrá después? Podría referirte cifras y más cifras de los que cayeron en la historia pasada, la no tan lejana y los que están cayendo ahora mismo, pero no es lo quiero. Quiero que me ayudes a comprenderlos, y sé que es tarea difícil, pues ni ustedes mismos saben hacerlo, pero inténtalo, yo haré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo, aunque sea un segundo, aunque sea en solo un aspecto de los miles que rodean la mente humana. Ayúdame a descifrarte, muéstrame qué es lo que esperan tú y los tuyos de esta forma de vida que están llevando. ¿Qué es lo que aplazan? ¿Cuál es el plan B? Ustedes siempre tienen uno, donde está trazado el que explica lo que harán después, cuando la Tierra, ya enferma y en los últimos instantes de vida, no pueda sostenerles más y se deje ir, se desprenda del universo y se dé por vencida. ¿Qué hará el último humano que quede sobre la faz de ese planeta? Están aguardando, como lo muestra la ciencia ficción, a que su mundo se convierta en un gran desierto, volver a la época de las cavernas, pero esta vez con sevicia, con hambre de recuperar un poder, dispuestos a matarse y a comerse entre sí mismos.
Basta con verlos para saber que ustedes son una completa incongruencia. La filología me lo demuestra. Inventaron unas palabras para denominar las cosas, los estados, los sentimientos y los pensamientos. ¿Para qué inventaron la palabra libertad, si prefieren hacerse esclavos cada día? ¿Para qué escribieron amor? Si están cegados por el odio. ¿Para qué la risa? Si viven presos del llanto. ¿Qué querían decir con democracia, si nunca vieron un ejemplo de lo que eso significa? ¿De dónde tanto egoísmo y tanto egocentrismo? ¿Por qué tan convencidos de que en la Tierra se encuentran solos, de que los extraterrestres estamos afuera, de que los ángeles están en el cielo y los demonios en el infierno? ¿Por qué se cree en el centro de todo? ¿Por qué le temen a la impermanencia de cuando eso que llaman vida se extingue y el cuerpo desaparece? ¿Qué necesidad de prolongar la existencia y con ella el sufrimiento, o con ella ganar la redención? Y sé que odias las imprecisiones y no porque estés sediento de conocimiento, sino porque no te gusta saberte en medio de la incertidumbre. Eso te saca de tu zona de confort, te desestabiliza y no sabes qué hacer. Sé que las odias, y por eso prefiero plantearte preguntas en lugar de lanzarte frases que tal vez acaricien tu lengua, paladar, dientes y labios cuando las leas, pero que no calarán en ti por más de 2 segundos. ¿Cuántos libros se han escrito durante la historia de lo que ustedes llaman la humanidad? ¿Cuántas personas han pasado por esta humanidad? ¿Cuántas de ellas prefirieron sentarse en algún lugar y observar algo que podría parecer irrelevante, buscando desaforadamente respuestas a las más sencillas preguntas que no tienen nada de sencillas? Si uno revisa los libros de historia, los grandes personajes de la misma fueron tipos o tipas que se obsesionaron con algo, con las estrellas, la luna, el mar, las miradas, los silencios, las soledades. Los números, los símbolos, los sonidos, los objetos, la materia, las letras. Se obsesionaron e hicieron de esta obsesión su estilo de vida. Y dejaron de comer porque necesitaban plantearse preguntas y hallarles respuestas. Dejaron de ir a fiestas, ignoraron los domingos familiares. Algunos de ellos se olvidaron de placeres como el sexo y su única compañía fueron su materia de investigación y una libreta de apuntes. Y fue así como nacieron Da Vinci, Dalí, Hemingway, Virginia Woolf, Martin Luther King, Karl Marx, Sigmund Freud, Marguerite Duras, Charles Jung, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Simone de Beauvoir, Felix Hoffman, quien perfeccionó la aspirina. Susan Sontag, Luigi Galvani, aquel italiano que inventó las pilas, Carl von Drais, padre de la bicicleta, Laszlo Biró, inventor del bolígrafo, William Talbot, creador de una de las primeras cámaras fotográficas, y Denis Diderot, padre de la enciclopedia. Platón, Aristóteles, Hegel, Rousseau, Descartes, Maquiavelo, Kant, Spinoza, Leibniz. Así, muchos, así, miles. Miles, pero nunca suficientes teniendo en cuenta la cantidad de personas que habitan la Tierra. A lo que voy es que quizá tú podrías ser el filósofo del futuro, pero no vas a conseguirlo si sigues limitándote a las fiestas de cada 8 días, inyectándote porquerías en las venas, malgastando tu tiempo en videojuegos o en Internet. Sin embargo, reconozco que tal vez no todos podrían ser unos genios, pero sí es obligación que ninguno de ustedes sean ignorantes. Leyendo acerca de esos personajes se empieza, escribiendo uno que otro ensayo se continúa. Charlando con sus hijos sigue la tarea. Así se modifica ese espécimen de familias que pululan en tu sociedad, así la barbarie sería cosa de otros tiempos, así eso que ustedes llaman democracia empezaría a cobrar sentido, es así como harían posible que la igualdad y la justicia vayan de la mano. Quizá de forma te conviertas en el padre, tal vez en el abuelo del futuro inventor de la cura del cáncer, el SIDA y otros males, quién quita, de aquella persona que descubra cómo mitigar el daño a la capa de ozono y no sea necesario que ideen un plan B. Repito la pregunta, ¿cuántos libros se han escrito durante la historia de la humanidad? ¿Cuántos has leído tú? ¿Cuántos has analizado tú? ¿Cuántos escribirás tú? ¿Y cuántos has analizado tú? ¿Cuántos escribirás tú?